Hola, sean muy bienvenidos nuevamente. Para el día de hoy tenemos Estudiemos la Biblia, capítulo 2 de Romanos. Le damos lectura del versículo 1 al 6. Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Veamos qué podemos entender de lo que acabamos de leer. No se conoce a quién se estaba dirigiendo Pablo, pero lo que sí se nos da a entender es que era judío. Puede ser que los hermanos hayan informado a Pablo sobre este varón y lo que estaba haciendo. Ahora, el propósito de este capítulo tiene el fin de reprender a este hermano, pero también de enseñar a los hermanos sobre la verdadera circuncisión y sobre el juicio de Dios. Si alguno enseña y dice que tales cosas no deben hacerse, debe también practicar lo que predica. O si juzga a alguno, él tampoco debería hacer lo que él juzga. Porque debemos saber bien, hermanos, que si nosotros juzgamos, debemos también saber que seremos juzgados, y con la misma vara que medimos, seremos medidos. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 7 del versículo 1 al 5. Le damos lectura. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. No está queriendo decir el Señor que no se puede juzgar, es solamente que nos dice no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Por eso les dije en un principio que no es que Jesús esté queriendo decir que no se puede juzgar. Yo puedo juzgar a otro cuando yo no estoy haciendo lo mismo. O yo no puedo decirle a mi hermano, oye, tienes que ir a predicar el Evangelio. Si yo no salgo a predicar el Evangelio, ¿qué estoy hablando? Este varón estaba errado y se condenaba también a sí mismo, pues si enseñaba a otros que la ira de Dios venía sobre los que hacen cosas indebidas, él también sería partícipe de ella. Ahora, como vimos en el anterior capítulo, el juicio de Dios viene y vendrá sobre los malvados y pecadores. Y en este caso el judío que estaba condenando a otro y hacía lo mismo, está también expuesto al juicio de Dios. Y mientras no se arrepienta, seguirá acumulando ira para el día del juicio, pues sabemos que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados si los confesamos y nos volvemos de nuestra maldad. Le daré lectura a la referencia dicha, la cual se encuentra en Primera de Juan 1:9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahora bien, Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, como en este caso también Dios podía perdonar a este judío que estaba haciendo algo indebido. Pero se nos muestra que este varón estaba lleno de soberbia. Y es que cuando la soberbia entra en una persona o se manifiesta en la persona, porque nosotros
hemos sido libertados por Cristo del pecado, pero vendrá la tentación, vendrá el pecado, ya que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y aquellas van a tratar de entrar nuevamente a atormentarnos, y en este caso, el orgullo, la soberbia puede invadir a una persona, y si la persona le abre su corazón a la soberbia y al orgullo, y es vencido por ese mal, entonces vuelve a ser esclavo de aquel mal. Entonces, de esta forma, este varón, lo más probable es que estaba lleno de orgullo y soberbia, y es que cuando entra la soberbia a una persona, ésta por ningún motivo se encontrará en falla o reconocerá su error. Se considera a sí mismo superior a los demás y llega a ser lo que hoy en día se dice un narcisista. Por eso hay que tener mucho cuidado con el orgullo, la soberbia. Cuando estas cosas vengan a nuestras vidas, nosotros tenemos que siempre tener la autocrítica, también saber que nos podemos equivocar, que cometemos errores. Los apóstoles cometieron errores que nos espera a nosotros. Por lo tanto, nosotros podamos renunciar siempre al mal y luchar con las armas que el Señor nos ha dado. No olvidar, mis hermanos, para ya terminar con estos versículos, que la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Eso está en Primera de Samuel 15, versículo 23. Entonces, la soberbia es igual a la idolatría y la rebeldía es igual a la adivinación. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos grandes errores que uno puede cometer, porque van directo como esos pecados que hemos mencionado. Ahora sí, pasamos a los versículos siguientes, que es desde el versículo 6 al 10. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Se nos enseña que en el justo juicio de Dios se pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y qué podemos entender con esto? Si nosotros miramos al pasado, podemos ver cuando Dios derramó su ira, no solamente en el tiempo de Noé, cuando aquellos hombres se comportaron mal, se rebelaron contra el Señor y solamente salió un solo justo y todos los demás murieron en el diluvio, salvo cierto la familia de Noé, como también lo fue cuando lo vimos en Egipto, cuando Dios con todas sus plagas que envió manifestó su ira contra aquel lugar. Y así también podemos dar otros ejemplos como en el momento de Sodoma y Gomorra, cuando esas ciudades fueron destruidas por el juicio de Dios. Vimos que esa ira de Dios, el justo juicio de Dios, se pagó en aquel momento en el tiempo presente, pero Él también tuvo la paciencia de esperarlos, así como fue que tuvo Dios paciencia con la ciudad de Nínive, a la cual el Señor le manifestó que iba a ser destruida por por sus fechorías. Sin embargo, Dios la perdonó. Como también podemos ver que en el futuro va a haber un juicio. Entonces entendemos que en el pasado Dios juzgaba, ¿cierto? En el pasado, en el tiempo presente, de aquel momento, Dios juzgaba. Hoy en el tiempo presente Dios también, hay veces que si nosotros nos comportamos mal, hay veces que viene el castigo de Dios sobre nosotros. Como también puede venir el castigo a una nación que está haciendo cosas desagradables ante la presencia del Señor, o puede que todavía no venga ese castigo, sino que siguen acumulando ira para cuando venga el justo juicio de Dios sobre ello. Entonces, entendiendo esto, podemos ver que también el justo juicio de Dios llegará en aquel momento
en el juicio del gran trono blanco, en el cual serán todos juzgados y recibirán la recompensa de sus obras, sobre todo para aquellos que se extraviaron y no quisieron aceptar la fe y negaron a Dios. Por lo tanto, tarde o temprano, hermanos, el juicio de Dios viene. Puede ser hoy, puede ser mañana, o puede ser en el juicio del gran trono blanco, porque hoy en día usted dirá, ¿y qué pasa con todos estos malvados que están en sus tronos, que son presidentes, que son reyes, o no necesariamente reyes, son líderes de bandas criminales y no reciben el castigo de Dios? ¿Que no hay Dios acaso? Eso dicen las gentes. Pero nosotros confiamos en que Dios es justo y dará su pago conforme a las obras de ellos. Pero puede ser en este tiempo, puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser en aquel día en el juicio del gran trono blanco. Entonces, sabemos perfectamente que el malo tarde o temprano será castigado. Así lo dice en Proverbios 11:21. Y dice, una cosa es segura, los malvados no quedarán impunes, pero los justos saldrán bien librados. Pero ya que mencionamos a Nínive, podemos entonces entender que Dios no quiere la muerte del pecador, pues ciertamente ellos van a- al camino de la muerte, ¿cierto? Sin embargo, Dios no quiere eso para ellos. Dios no quiere enviar a los pecadores al infierno, sino que Él quiere que los pecadores alcancen la salvación como también la vida eterna. Y mire, en Ezequiel tenemos una referencia en 33, versículo 11, dice así, diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Entonces con esto podemos nosotros ver la misericordia de Dios. Él se complace en la misericordia, Él se complace en el bien y quiere que todos los hombres alcancen la salvación de su alma. Porque Cristo no murió por algunos, no murió por un grupo selecto, Él murió por todo el mundo. Y le pregunto, hermanos míos, ¿qué era usted antes de convertirse al Señor? ¿Era alguien importante? ¿Venía usted de algún linaje escogido? ¿Venía usted de algún rey, de alguna reina? ¿Tenía descendencia usted real? No, dice la palabra del Señor que a lo necio del mundo escogió Dios, a lo vil del mundo. Por lo tanto, mi hermano querido, así como nosotros tuvimos esta bendición de alcanzar misericordia de Dios gratuitamente, así Dios también la desea para los demás. Continuando, no debemos ignorar que los cristianos seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Allí no recibiremos recompensa mala, no nos va a castigar el Señor, sino que se nos va a dar conforme a lo que hemos hecho. Me imagino que los galardones serán menos que a los que hicieron menos cosas, ¿cierto? Y a los que hicieron mayores cosas, más cosas se les dará. Pero ¿cómo es de justo Dios? Y cómo es de increíble es que en el cielo el mayor será el menor y el menor será el mayor. Entonces, continuando con esto, acerca del juicio del cual habla el apóstol Pablo en los versículos que leímos, es del juicio final, para los que vivieron conforme a Cristo y para los que vivieron conforme a la carne, aquellos que buscaron la maldad, aquellos que no quisieron obedecer a la verdad, ¿cierto? Entonces, para los que vivieron conforme a Cristo, haciendo el bien y cumpliendo con Dios, recibirán gloria e inmortalidad. Sin embargo, los que no obedecieron a la verdad y se prestaron a las injusticias, recibirán en su retribución ira y enojo, es decir, el fuego eterno. Con esto podemos pasar a los versículos del 12 al 16. Todos los que han pecado sin conocer la ley
también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Con respecto a estos versículos que hemos leído, se nos explica que, a pesar de que hayan algunos que mueran sin conocer la ley, de todas maneras tuvieron la ley escrita en sus conciencias y corazones, por lo que en el día del juicio no podrán excusarse con que no conocían la ley, sino que ellas mismas darán testimonio de la vida que llevaron y terminarán o condenándolos o defendiéndolos en el juicio de Dios. Así también los que conocían la ley serán juzgados conforme a la ley, como nosotros seríamos juzgados, ¿cierto? Por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Todos serán juzgados conforme a sus obras. Para que se entienda mejor, todos nosotros, a pesar de que no en nuestra vida, antes de ser cristiano, no teníamos la ley escrita en nuestro corazón, sin embargo, está en nuestra conciencia. Pero cuando el hombre comete pecado tras pecado, aquella conciencia es cauterizada. Pasamos ahora a los versículos 17 al 24. Dice así: Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Anteriormente hablamos sobre este varón, que condenaba a otros, pero hacía lo mismo que ellos. Y él se consideraba guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, e instructor de indoctos, títulos que pierden toda su belleza cuando no practica lo que predica. Asimismo, nosotros hermanos, de nada nos sirve tener grandes oratorias, ser teólogos experimentados e inclusive llevar títulos de maestro, pues si no ponemos por práctica lo que enseñamos, seremos verdaderos árboles sin fruto que solo sirven para el fuego. Y por esto mismo, muchas veces es menospreciado el nombre de Cristo, como así cuando hermanos enseñan, ¿cierto? Desde los altares, de los púlpitos, pero en la calle o en el trabajo, se ven que son iguales al mundo. El mundo dice, este es el cristianismo. ¿Y dónde está Cristo? ¿No viven ellos? Y así también, mis hermanos míos, es menospreciado el nombre de Cristo, pues hay pastores que predican que no se debe robar y amar al prójimo, pero se comen a sus ovejas, y los incrédulos se burlan de la iglesia, pues estas acciones, hermanos, manchan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que tener mucho cuidado con que nosotros podamos siempre predicar el maravilloso Evangelio. Pasamos ahora a los versículos 25 al 29. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto,
Si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío sí, lo alaba Dios y no la gente. Con esto, el apóstol Pablo nos indica que de nada le sirve al judío o a alguien ser circuncidado si no cumple la ley de Dios, por lo que su circuncisión viene quedando en incircuncisión. Les doy una referencia, ya que el que quiera cumplir una parte de la ley debe cumplirla completa, pues maldito el que no cumpliere todas las palabras escritas en este libro. Eso está en Deuteronomio 27:26 y en Gálatas capítulo 3, versículo 10. El apóstol Pablo, ahora indica que el que es incircunciso, pero cumple la ley de Dios, ante los ojos de Dios, aquel sí es circuncidado, tal como lo dice en Jeremías capítulo 4, versículo 4. Dice así: habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto, circuncídense para honrar al Señor, no sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Por lo tanto, aún en aquel tiempo, el Señor les decía, en vez de circuncidarse su cuerpo, háganlo de corazón, porque así como lo dice el apóstol Pablo en el último versículo, que al que hace la voluntad de Dios, al que cumple con él, ese sí es alabado por Dios. En aquella sí es una circuncisión. Ese verdaderamente es judío. Con esto, mis hermanos, ya estaríamos terminando el capítulo 2 del día de hoy. Le doy las gracias por haber escuchado. Espero que de alguna forma les pueda servir y que mi Señor les bendiga por su gran paciencia. Que tengan bonito día.